Exactamente. Ahí va. Arrancamos a grabar. Ya tuvimos como 15 minutos de charla, pero no pasa nada. Estábamos viendo las características de la célula, respondiendo un par de preguntas. Hablamos del núcleo, del citoplasma, de la membrana plasmática. Ahora, ¿qué era? Bueno, repasen ustedes, díganme. A ver. Una bicapa lipídica. Esto quiero que sepan que no es una exposición. Estamos acá ayudando y que ustedes respondan y se animen. No estamos tomando asistencia, Diego. Esto es voluntario. Una característica de la membrana plasmática, cualquiera. Que es semipermeable. Pues una bicapa lipídica. Bien, ¿por qué? Bien, ¿y por qué semi entonces? Asimétrica. Por la bicapa fosfolipídica. Bien, pero ahí, digamos, si dejamos solo la bicapa fosfolipídica, es Ese- permeable. No pasa absolutamente nada. Estamos diciendo que es semi. ¿Qué tiene? Es semi porque permite el paso de alguna sustancia. Perfecto, muy bien. A través de Podés tenemos diferenciar de membranas de sustancias proteína, que centrales, tenemos ¿no? carriers, canales. ¿Cómo? No, digo que si entienden por qué hay sustancias que pueden ingresar y otras que no. ¿Cómo hace la membrana? Por la Por ejemplo, solubilidad. tiene en cuenta Sí. la solubilidad por un lado, y el tamaño también de las moléculas. Bien. Por lo cual no es que es completamente permeable a todas las sustancias. Es selectivamente permeable, pero a su vez a veces comete errores porque hay sustancias como por ejemplo el monóxido de carbono, que es tan pequeño que puede atravesar la membrana y ella no puede hacer la selectividad, aunque eso sea tóxico para la célula. ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahí sí. Bien, componentes químicos que aparecen en los seres humanos. No son Emi Martínez, ni Messi, ni... ¿Cuáles son? Díganme la palabra, como Hidrato de siempre se carbono. los... Hidrógeno, Hidrógeno, carbono, dicen. oxígeno. Carbono, oxígeno, Y nitrógeno. nitrógeno. Excelente. O mejor dicho, chon. C-H-O-N. Ustedes dicen chon y ya les va a quedar. Esos son los 4 principales. Grupo de nutrientes. Bueno, esperen, a ver, vamos acá un poquito. ¿Qué se puede formar con esto? Con chon. O sea, ¿qué vemos nosotros? Proteína. Principalmente. Son Hidrato de 4. carbono. Lo tienen abajo. Proteínas. Lípidos. Muy bien, ¿qué Proteínas más? con chon. Bien. ¿Algo más? Sí. Ácido nucleico. Los ácidos. Las proteínas, perdón. Que no tienen, por ejemplo. ¿Saben por qué están conformados los glúcidos? Únicamente. ¿Tienen los 4? No, 4 elementos. No, ¿Cuál no nitrógeno. tienen? nitrógeno no. Bien. ¿Y las proteínas? Causa de nitrógeno. Las proteínas Una tienen base- nitrógeno. Bien. ¿Y los hidratos de carbono no? Tom, Maribel, ¿algo que quieran agregar para profundizar o alguna pregunta? Por ahí repasar las funciones de cada grupo de biomoléculas, si alguien sabe. Bien, vamos con los hidratos de carbono, la más fácil. La principal fuente de energía, ¿no es? Bien. Ácidos nucleicos. ADN y ARN. Son unos.
Sí. ¿Pero qué hacen? ¿Qué tienen? El ADN y el ARN, ¿qué tienen? El material Material genético. genético heredable. Ahí va. Siempre tiren todo lo que tengan, ¿eh? Lípidos. Características, lo que sea. Lo que les Alta venga a la carga. cabeza. Tienen función estructural, energética y había una más, pero no me acuerdo. Insolubles. Muy bien. Bien, bien. ¿Todo, Maribel? ¿Cómo? ¿Algo que Son quieran agregar? Son insolubles en agua, pero solubles en benceno o cloroformo. No se pueden dividir en monómeros las grasas, ¿sí? O los lípidos. Así que esa es la diferencia también que presentan junto con los hidratos que diferencian a los hidratos de carbono y a las proteínas, ¿sí? En los hidratos de carbono, el monómero es la glucosa. Y en las proteínas, el monómero es un aminoácido. Justamente por eso tiene un grupo amino, siempre en la proteína. En cambio, las grasas no, ¿sí? No hay monómeros. Y bueno, y por último tenemos los ácidos nucleicos, que no sé si ya tienen dudas Ácidos sobre. nucleicos y proteínas nos faltan. Bien. Los ácidos nucleicos que presentan una base nitrogenada y un grupo fosfato. Y tenemos las proteínas, que tienen muchas funciones en el organismo, pero las más importantes, bueno, que la vimos recién en la célula, son estructurales y son transportadoras, como vimos en la membrana. Aparte, forman hormonas, tienen Encima. toxicidad, Bien. tienen 9 funciones diferentes en el organismo, todas muy importantes, y presentan 4 tipos de estructuras, ¿sí? La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que obviamente de primaria a cuaternaria varía su nivel de complejidad, que quizás no es importante que ya lo sepan bien, pero puede que pregunte Paula. De hecho, Claro. en un partido mío me ha preguntado. Bueno, Por el ejemplo. monómero de la proteína es el aminoácido, ¿sí? Sí. Y después siguen formando desde lo que es desde la molécula hasta una fibra muscular, que lo vamos a ver en el músculo esquelético, y luego un músculo, ¿sí? Esa es la conformación. Y después, bueno, en lo que, no sé si queda algo más para decir de las proteínas, pero sí, Para mí. Va, forman parte de la membrana. Creo que quedó claro, sí. Excelente. ¿no? Gracias. Me parece que me lo salté, no sé si nombraron que también, obviamente, las enzimas son proteínas, que son todas las que intervienen en los procesos metabólicos. Eso recuérdenlo. Las proteínas son enzimas, las enzimas son proteínas. O sea, las proteínas tienen función enzimática. Claro, Porque algunas. las enzimas son catalizadores biológicos por excelencia, y todas las enzimas sí o sí son proteínas. No todas las proteínas son enzimas. Pero lo que hacen es acelerar todos los procesos. Sin una enzima, la velocidad de reacción dentro de nuestro organismo sería mucho más amplia en el tiempo, y nosotros a veces necesitamos de una sustancia en el momento ya, ni un segundo más, ni un segundo menos. Entonces, para eso están las enzimas. Pero para eso necesitamos primero estar conformados de proteínas, para que desde esas proteínas formemos más enzimas. Bien. Bueno, otro dato de los hidratos de carbono, los monómeros, o sea, glucosa, fructosa y demás, son solubles en agua, pero los polisacáridos no lo son. Eso es un dato que me hicieron notar ayer, una chica, así que si está acá se lo agradezco, que no me había dado cuenta. Como los lípidos son solubles en agua, ya habíamos visto que no.
Bueno, aminoácidos. ¿Quiénes se forman? Lo dijo recién Maribel. Las proteínas. Muy bien. ¿Y los glúcidos? Hidrato de carbono. Bien. ¿Los lípidos? Algunos. Ácidos grasos. Bien. Y ácidos nucleicos, dijeron recién, puede ser ADN, ARN. Como dijo Maribel, tienen un grupo fosfato, una pentosa, y siempre tienen un grupo. Una base de nitrógeno. Eso. La homeostasis. ¿Quién sabe? Regula el pH y la temperatura. Y la temperatura. Bien. Son procesos, ¿sí? Que... ¿Habla, Erika? No, había dicho, o sea, Ah, ok. ¿Dónde estamos? Homeostasis. Bien, son procesos en los cuales se va regulando el pH y la temperatura. ¿Sí? ¿Saben lo del pH? ¿Alguien que no sepa que me diga? ¿Cómo es la vaina? ¿No sabes? Uy. Bueno, el pH tiene que ver con la concentración de electrones y protones, con la acidez o si es alcalina la sustancia o si es ácida. La medida del pH siempre se va a tomar una escala del 0 al 14. Un pH neutro sería 7. Si vamos hacia arriba, es alcalino, digamos, 7, 8, 9, 10, hasta que hacemos ejercicio y tenemos ácido láctico, tendemos a tener un pH más ácido en la sangre. Entonces ahí hay metabolismo de la glucosa, por ejemplo, después podemos verlo, en el que son procesos para que ese pH vuelva a la normalidad. Si nosotros nos pasamos, digamos, nos vamos para el lado del 14, pues muy exagerado, o para el lado del 0, muy exagerado, la quedamos. Lo mismo pasa con la temperatura. Vieron que está la hipo o la hipertermia. Entonces, siempre vamos a tener mecanismos. Uno es la sudoración, por ejemplo. Si estamos teniendo mucho calor, el cuerpo empieza a sudar. Por ejemplo, en los varones, una manera de mantener la temperatura de los espermatozoides es, si hace calor, los músculos y la zona de los genitales, el escroto, se relaja. Entonces quedan como colgados para que no se pasen de temperatura, digamos. Y si hace frío, como que se achicharra para también mantener la temperatura. En cuanto al pH, también siguiendo con un poquito esto de los órganos sexuales, por ejemplo, sepan que el semen tiene un pH alcalino. ¿Y esto por qué? Porque si estamos yendo al caso, los espermatozoides son células y deberían tener un pH neutro igual que el nuestro. Porque dentro de la vagina el pH es ácido. Entonces, como el pH es ácido, si van con un pH neutro, terminan, o sea, no tienen vida. Entonces el semen es alcalino para que el espermatozoide pueda llegar con vida. Eso es un datito, si quieren, para tener. ¿Algo quieren agregar? Tanto todo Maribel como alguno de ustedes, lo que quieran. O preguntar de nuevo si no entendieron. Esto de la homeostasis es muy importante. El nivel de pH, siempre el C sería el neutro, y cuando sube cada vez se hace más alcalina una sustancia. Cuando baja el pH, cada vez es más ácida. Otro caso en nuestro organismo es, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago, que tiene un pH de 2. Esa acidez justamente es lo que le permite poder disolver sustancias
y también atacar de alguna manera algún germen o algo externo que pueda comprometer al organismo, ¿sí? Pero siempre hay una tendencia a neutralizar. La sangre tiene que ser también un pH neutro, porque si no, de otra manera, o se acidifica, y eso es un problema, o podría ser como que se azucara, se hace más alcalina, como en el caso de los diabéticos, ¿sí? Tiene que haber un pH que sea neutro, cosa de que las sustancias puedan pasar por la sangre de una manera bien, que no esté ni lento ni rápido, ¿sí? Siempre la acidez hace mal. Por ejemplo, todo lo que son las sustancias como la lavandina, el hipoclorito de sodio, todo eso es ácido, completamente. Y el mismo cuerpo lo que hace es generar una reacción de buffer, a veces, para amortiguar esa acidificación que se podría producir en el organismo. Gracias, Maru. No sé, ¿qué parte se me trabó? Porque di un No, ejemplo, igual me hay un parece par que de fue mi ejemplos. compu nada más, porque los demás lo veía y no reaccionaban. ¿Sí? Recuerden también que la homeostasis, tanto con la vida, son propiedades emergentes de este nivel de organización de la materia. ¿Alguien sabe lo que significa que sea una propiedad emergente? ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntaste? Que tanto la vida y la homeostasis son propiedades emergentes de este nivel de organización, hablando de células. ¿Alguien sabe lo que significa que sea una propiedad emergente? Lo tomo como un no. Bueno, una propiedad emergente es básicamente que en el nivel que estamos tenemos esas propiedades y en los niveles consiguientes, o sean más complejos, esa propiedad va a seguir existiendo. Tipo, si tenemos vida en el nivel celular, lo mismo va a estar en el nivel de tejido, lo mismo en el nivel de órganos y así hasta constituir el ser humano. Pero por debajo de la célula, digamos, en átomos, por ejemplo, no va a haber vida ni va a haber homeostasis. ¿Se entiende? Bien. Muy bien. Seguimos. Vamos a meterle patas y llegamos tranquilos al partido. Si quiere. No hay problema. Catabolismo y anabolismo. Vamos a hablar de los dos. ¿Quién me dice qué procesos produce el catabolismo? Cualquiera. Se pueden equivocar. Estamos para eso. ¿Degradar una molécula compleja a una simple? Bien. Ok. Y al revés con el anabolismo. Anabolismo. ¿Qué sería entonces? Una simple a una compleja. Con el catabolismo. Bien, se construye, digamos, se gasta energía. En el catabolismo, esto si quieren, o vayan anotándolo, claro, nosotros le vamos a decir ATP en general, se consume ATP, y por ejemplo, vamos a tener todo proceso que tenga génesis, como glucogénesis, gluconeogénesis, o que tenga síntesis, como síntesis de proteína, van a ser procesos anabólicos. Por el otro lado, en el catabolismo, se libera energía. Uno de estos ejemplos que estamos viendo mucho nosotros, que tiene que ver con la actina y la miosina. Bien, es solo el proceso, digamos, hablando de... Actina, miosina, ATP, ¿qué le suena? Yo no me acuerdo. Miren, si yo hago esto, ¿qué es? Contracción. Bien, contracción muscular. Perfecto. Eso es un proceso catabólico, por ejemplo. Tenemos el ATP, que tiene 3 fosfatos. Encima mis iniciales son ET, de Elian Taberna. Perdón. Listo. El catabolismo, la contracción muscular.
esto, se libera energía, son procesos en los que se libera energía y ay, me traje, ya me fui. Sálvenme, Bueno, acá. recuerden que como ¿En decía Elian, catabolismo se libera energía? Sí, recuerden como decía Elian que en procesos de catabólicos. cambio de energía se hablaba de génesis como un sufijo de la palabra, tipo glucogénesis, glucógeno, neogénesis, etc. Cuando hablamos de lisis, como el sufijo lisis, como glucolisis, se habla de una ruptura y si se rompe un enlace de una molécula que se libera energía. Siempre que hablamos de lisis es catabolismo, si hablamos de génesis, anabolismo. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Alguien no le quedó? Bien. Está perfecto. Una Joya. consulta. Bueno, Una diga. manera bonita de decir lo que es el anabolismo, ¿podría ser la síntesis de una molécula simple a una compleja? Perfecto. Sí. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, vamos a ver las funciones de los principales. El núcleo ya lo vimos, ¿no? Donde está el ADN, el ARN, tenemos el material genético heredable, que es lo que nos más importa. Después tenemos retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, tenemos las mitocondrias, a ver si estaba por acá, ¿no? Mitocondrias, y tenemos el complejo de Golgi. ¿Quién me sabe decir alguna función de cualquiera de las 4 que acabo de mencionar? Cualquiera. La mitocondria ya la deberían tener recalada. Es donde se da la respiración celular. Muy bien. Perfecto. Sabemos que tiene su propio ADN. ¿Cuántas membranas tiene? 2. La interna y la externa. Bien. ¿Y los espacios, se acuerdan cómo se llamaban? La matriz mitocondrial, el espacio intermembranoso y Perfecto. las dos Después es el medio membranas. externo. Sí. Muy bien. Los pliegues, esos que se forman ahí en... Vos, decir. Yo estoy Te iba a tratando decir exactamente lo mismo. de ver la foto. Ok. Pregunta que busco la foto mientras. ¿Qué particularidad tiene la membrana interna de la mitocondria? Que la externa es permeable y la interna no. No tanto por ese lado, sino algo más estructural. Tipo que se vea a simple vista. ¿Qué diferencia tiene la externa con la interna? Aparte de que una está fuera y la otra adentro, claramente. Miren a mí. Tiene como Se forman las crestas. Eso, ahí va. La interna está plegada porque básicamente no entra, sino. Y en esas onditas que se forman son las crestas mitocondriales, que es donde está la ATP sintetasa y después todo el resto que vamos a seguir viendo. Eso, para que se den una idea más o menos cómo es, yo imagino, ¿vieron cuando hay una carpa? Que la tienen que meter en una bolsita esa que no sabes cómo entra. Es eso. O sea, si vos sacás la membrana interna de la mitocondria, es enorme. Pero como está metida dentro de la mitocondria, dentro de la membrana externa, digamos, no entra así, por eso tiene esos pliegues. ¿Cómo es esto? Voy a compartir. Acá. ¿Se ve la foto? Sí. Sí. Bien. ¿La mitocondria cuál es? ¿Qué letra? La I. Bien, ya lo vimos. ¿Esto qué es? La B larga.
El núcleo. Nucleolo. Lo que está más adentro del núcleo. El nucleolo. Muy bien, ahí va. Bien. La C. El es núcleo sería el C. Bien. Claro. Este y este se parecen. ¿Alguien puede decir cuál es el nombre de cada uno? No veo. Este tiene puntitos. Si se El acuerdan, retículo endoplasmático rugoso. puntitos también. ¿Cuál? No, el retículo endoplasmático. ¿El D o el A? Pero díganme qué letra. El liso. El liso es el A La A, y el rugoso El el liso H. es la A y el rugoso es el D. el H. El H, el H. H. Perdón. Y el D serían El los D, en realidad, ribosomas. el D, me equivoqué yo, bien. El D, ¿alguien sabe lo que es el D? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver con la función básica, sencilla, del liso. ¿Cuál es? Pueden tener un módulo a mano, ¿no? ¿Dónde es que busquen? El liso, ¿alguien sabe? Si no me dicen no, y le digo. Yo no me acuerdo. ¿Es el que produce proteínas? Bien. ¿Síntesis de lípidos? No. Eso, lípidos. Yo siempre lo relaciono con la L. Es RER, viene RER, bueno, es la otra, ¿no? Ahí lo dijeron, síntesis de proteínas, es lo esencial. Cómo caracterizar a cada uno en base a los ribosomas que tienen. Bien, estos ribosomas, después son... ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me dice el nombre de esto? El aparato Golgi. Bien, ¿qué hace? Básicamente, sencillo. Empaqueta. Toma sustancias y las modifica. Bien, bien, sí, todo lo que dijeron. ¿Y después qué hace? Esto, que serían los, no sé si son lisosomas o qué. Las ¿Qué elimina. pasa? Más que las elimina, yo tengo anotadas que las manda de vuelta, pero ¿a dónde? Ni idea. Bien, bien, no, está bien, está perfecto. Estos pueden venir hacia acá, se unen a la membrana plasmática y liberan la información que tienen, o lo pueden hacer dentro de la célula también si es necesario. Estas son como las básicas. Ya vimos acá, pone la F, ya saben que es ya vimos. ¿Cuál era la F? La membrana plasmática. Bien. Todo lo blanco. Ya vimos que es el citoplasma. Nucleolo, núcleo. Esta es la Citoplasma. membrana nuclear. Bien, el liso sintetiza lípidos. El rugoso sintetiza ribosomas. Los complejos de Golgi empaqueta y pone. Y después de esto no viene. Para que sepan básico. ¿Algo que quieran agregar, Maribel o cosas? ¿Tom? Sí, ya que hablamos del núcleo, ¿alguien sabe esto seguramente se lo pregunto? Características de la membrana nuclear. ¿Alguien puede decir? Que se llama cromatina o algo así. No, esa es la forma en la que está el ADN dentro del núcleo, pero la membrana en sí, ¿qué características tiene? Tiene dos que son muy importantes y que seguramente lo deban saber. Una es que es porosa Bien, bien. y la otra que la responda alguien más. ¿Que es doble puede ser? Muy bien. Una que es porosa, que tiene poros por donde entra y sale el ARN, y la otra es que es doble, que tiene dos membranas. También Otro dato puede que- ser Decilo vos, Puede ser decilo que yo, es otra cosa. que Paula les haga listar cuáles son las organelas con doble membrana. Si hace hincapié en organelas de doble membrana, ahí sí cuenten el núcleo como una organela. Si no, no. ¿Se entiende? Porque es para distinguir. Por ejemplo, ¿qué otra organela tiene doble membrana?
Ya lo vimos recién. La mitocondria. Exacto. Sí, Elian. Ya me olvidé que iba a decir. Pero bueno. Los ribosomas, acuérdense que no son organelas, porque carecen de membrana. Sepan eso. Datito importante. Molécula. Wow. Chavales, Pará, qué ya que piola. mencionaste los ribosomas, recuerden que pueden estar tanto en el retículo endoplasmático rugoso como sueltos por el citoplasma. Porque por ahí ven un puntito y no saben qué señala, es un ribosoma. Está. Ahí me acordé, ¿qué decir? Que de ARN tienen 3 tipos. Tiene el mensajero, el ribosómico y el otro que lo va a decir Tom también. Y de transferencia. De nada. Gracias, bro. Bueno, como ven, tipo, no, esto es bien improvisado. No tanto igual, pero sí un poquito. Bueno, esta ya sabemos que es la glucosa porque tienen la opción en verde ahí. Ahora, que me digan, che, alguna característica de esta molécula que la vamos a ver durante toda la bella carrera. Lo que ven, Que posee 6 carbonos. Excelente. ¿Dónde están esos carbonos? Si no veo ninguna C ahí. En las esquinas del pentágono. Veo unas. Bien. Esa- ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? ¿Alguien por ahí? No. Bueno, como pueden ver acá... Después puede no- ser que el grupo funcional es el hidroxilo. Muy very good. Grupos funcionales igual tiene por todos lados, digamos. Es como cada partecita donde hay una unión con el carbono es un grupo funcional en sí. Acá estos Eso- HO que ven son hidroxilos, por ejemplo. Ahí, gracias, Tom. ¿Y el carboxilo? Es el CH. Carbo viene Sí. de C. Sí, Y el oxilo, de O. entonces, ¿qué puede ser? Ah, dióxido de carbono. No, ¿O no. no? ¿Qué? Ay, no sé. Tom. A ver. Carboxilo. Y ya dijimos que la CD es de carbo, la O de oxilo. ¿Qué otra cosa empieza con O? De chon. Oxígeno. Ahí va. ¿Qué es eso? Proxilo. ¿Sí? De grupos funcionales igual no se maten estudiando porque por ahí les Claro. lleva mucho tiempo y la verdad que no vemos tanto. Con que se aprendan dónde están, por lo menos gráficamente, los de la glucosa, vamos bien. Después el año que viene lo van a ver con mucha más profundidad. Así que no se maten. Bueno, acá vemos este. Ahí vimos célula, poquito metabolismo. Bueno, los pasos de la glucólisis. ¿Alguien sabe cuántos son? Son 10. 10, muy bien. Enzima limitante, Fosfofructokinasa. hermoso. Muy bien. ¿Cuál es el reactivo? Activo sustrato es exactamente lo mismo. La glucosa. Muy bien. Bueno, era gracioso para mí, pero veo que es poco profesional mostrar a Ricardo por ahí. Perdón. El producto, Ácido pirúvico. ¿cuántos? Dos. 2. Bien. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo están formados? La glucosa tiene 6 carbonos. El ácido pirúvico, 3. bien. ¿Cuánto
¿Cuántas ATP obtenemos? Pues nada, y FAD. 2. Y 2 NAD. Bien, cuando digan dos netos. Porque acuérdense que en la primera etapa de la glucólisis se consumen 2 ATP y se ganan 4 en realidad. ¿Sí? Pero como tenemos 2 consumidos, es como que recuperamos esos 2 y decimos que tenemos, dije muchas veces 2. Está bien, son 2, pero pongan al lado, aclaren que es neto, porque en realidad tenemos 4. Y NAD, IO, FAD, ¿alguno? 2 también, NAD. Reducidos. Excelente. ¿Algo más, Tom? ¿O Maribel? ¿O chiques? Ustedes. ¿Quieren agregar algo? No, que ahí está todo. O sea, es lo básico que necesitan. El que viene van a ver que es un montón más. O sea, van a tener que saberse los 10 pasos, así que no se maten con eso. Y en cuanto hablamos de enzima limitante, que por ahí el limitante les puede sonar medio chocante, es que es la enzima más importante, entre comillas, dentro del proceso. De los 10 pasos, cada uno tiene una enzima, así que deberían aprenderse 10. Para facilitárselo, con que se aprenda la fosfofructoquinasa, estamos bien. Lo mismo con cada etapa. Posta, en el parcial que yo tuve en fisiología, tema 1, los primeros 5 pasos, tema 2, los segundos 2 pasos. Producto, enzima limitante y reactivo. ¿Sí? Pero, o sea, es repaso, es memorizar, porque si se ponen a pensar es una boludez. Por ejemplo, paso 1 es, entra la glucosa, viene la glucosa 6-fosfato, le agrega un fosfato a la glucosa y tenemos glucosa 6-fosfato. Ya está. Igual es fosfatasa, ¿no? Otro datito que para que sepan, siempre que algo tenga el nombre asa, el sufijo asa, significa que es una enzima. Sépanlo a eso. Bueno, esto, no se asusten, porque es para mí que viene aparte. Tranqui. Vamos con tejidos, ¿quieren ver? Vamos con el cuestionario. Antes de avanzar con eso, ¿alguien tiene alguna duda de metabolismo, ya sea alguna etapa específica del proceso de oxidación o algo que quieran sacar? Es el momento. Podemos, si quieren, repasamos todas las etapas, vamos viendo. ¿Alguien? ¿Alguna? Cualquier duda, lo que venga. Y si no lo sabemos, ni Tom, ni yo, ni Maribel, anota la pregunta y después se la respondemos. O sea, la pregunta va a ser respondida. Tarde o temprano. Bueno, ya le aviso a Paula que todos se tienen sabidísimo el ciclo de Krebs, así que ¿Estamos? Bueno, corto la grabación. Aunque la vamos a hacer por tema, porque si no, ¿sabes qué?